¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en el capítulo número 2 de la introducción a la filosofía, donde vamos a ver a Nicanor Parra. Nicanor Parra fue un poeta chileno que nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, Chillán. Fue el primero de 8 hijos de Nicanor Parra Alarcón, maestro y músico, y de Rosa Clara Sandoval Navarrete, de origen campesino, que ya tenía 2 hijas, de un primer matrimonio. Su padre fue improvisador de versos, la madre tejedora y aficionada de la música folclórica. Hermano del célebre cantautora Violeta Parra, de 1967. Nicanor Parra cruzó los estudios principalmente de matemáticas y física y fue catedrático en esas especialidades. Cofundador de la revista Nueva en 1938, Cancionero sin nombre, ganó el Premio Municipal de Poesía en Santiago. Dentro de los poemas y antipoemas también le gustaba mucho la poesía. Vamos a encontrarnos con este: el soliloquio del individuo. Bueno, con el soliloquio del individuo va a ser la primera entrada formal que vamos a tener para lo que es la introducción a la filosofía, principalmente para la pregunta de qué existe, o mejor dicho, qué es lo que existe. Vean, en el video anterior hemos visto un cuadro con facetas de lo que era real, irreal, si existe, y era un cuadro muy particular. Bien, donde mencionábamos que todo lo real existe, pero no todo lo que existe tiene por qué ser real. Eso es porque la realidad se transmite a través de la percepción y la interpretación. En la realidad tenemos el cómo existe lo que existe, cómo hay formas, cómo hay ideas. Si algo existe, existe cómo, a través de los sentidos, del lenguaje, del pensamiento. Cuando eso se traduce a través de la percepción en una realidad. Con la realidad nosotros decidimos si es real o no, porque hemos dicho que lo real puede ser una atribución. Entonces surgía la pregunta: ¿es lo real accesible? El hecho de que mucha gente vea las cosas significa que hay muchas realidades. Habíamos dicho que no. Hay una realidad, pero con muchos perfiles diferentes. Y eso explicaba el por qué, aunque todos vemos la misma cosa, todos podemos ver cosas diferentes. En el soliloquio del individuo nos vamos a preguntar si la vida es real, si el sentido es real, si el cuerpo es real, y si es real, ¿quién lo define? Si los otros son reales, si el hecho de que existan otros, esto implica que estén vivos. ¿Qué implica ser real? ¿Lo real tiene naturaleza? ¿Mis sentimientos? ¿Yo puedo ver lo que es real? ¿Mi cabeza tiene acceso a lo que es real? Si las cosas son reales, por ejemplo, los objetos, ¿las personas también pueden serlo? ¿O mantienen el mismo estatus? ¿La mentira puede ser real? Y si es así, entonces, ¿qué es la mentira? ¿O es acaso lo real igual a lo verdadero? ¿O cuántas dimensiones tiene lo real? Hay muchas preguntas que van en el soliloquio, que se pueden formular a través del soliloquio. Por eso nosotros decimos que hay verdad, también puede haber mentira, porque así como hay las cosas reales, pueden estar las cosas que no son reales, lo irreal. Entonces la pregunta era si nosotros creamos lo real, o si acaso lo real es innato.
Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, la imaginación es real. De la imaginación surgen las cosas. En la imaginación ya se la puede hacer la voluntad. En la imaginación nacen las historias. ¿Eso puede ser real? Lo real puede estar amarrado a la realidad y puede estar amarrado al existir. Y nos preguntamos nosotros, si lo real es un atributo, ¿en dónde está? ¿Dónde está la atribución? ¿Están las cosas? ¿Están las palabras? ¿Está en la mente? ¿Dónde puede estar lo real? En caso de que sea un atributo. Luego, ¿lo real puede ser el todo? ¿El todo puede ser lo real? Nosotros nos habíamos quedado con una definición de real muy husserliana, que era la suma de los distintos perfiles, la suma de las diferentes percepciones forman un objeto de conocimiento. Significa que las realidades eran igual, o sea, el número de perfiles que tenemos en la realidad es igual al número de seres que lo pueden pensar, lo pueden ver o lo pueden hablar. Es como si imagináramos un cubo en donde cada ser humano ve una parte, o el ejemplo que habíamos tenido con la mesa también. Entonces nosotros brincamos de lo real. Decimos, lo real es un poco complicado. Y si pasamos a la realidad, ¿qué pasa con la realidad? Nosotros tenemos acceso a la realidad. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que pensamos, todo eso forma parte de la realidad. La realidad está ligada a lo real, en buena teoría, debería estar. O eso nos dice el sentido común. Ya habíamos hablado de eso con Platón y con Nietzsche. Pero bueno, nosotros tenemos un acceso más fácil a la realidad. Entonces nos preguntamos, ¿la realidad puede ser conocida o puede ser desconocida? Si la realidad es conocida, nosotros podemos acceder a ella a través de los sentidos. Yo puedo tocar todo aquello que está a mi alcance. Pero si la realidad es desconocida, en el sentido, por ejemplo, como los números, como los sueños, como la imaginación, entonces ya los sentidos no me ayudan para acceder a ella. Ahí me ayuda el pensamiento, la razón. Son diferentes vías de acceso a la realidad. La realidad puede estar compuesta de muchas cosas, no solamente de la parte material, también hay ideas. Por eso, si algo es entonces con eso habíamos llegado al punto del cambio. Si algo es real, ¿cambia o no cambia? Si algo real no cambia, entonces eso lo hace auténtico. Esa es una pregunta que hemos llegado con Parménides y Heráclito. Y el problema que yace en el conocer de las cosas, si las cosas cambian o no. Porque si todo cambia bruscamente, es imposible conocerlo. Pero si las cosas no cambian del todo, entonces, ¿cuál es el sentido de conocerlas? Si lo que estoy viendo es todo lo que hay. Eso nos lleva a la realidad mediante la experiencia. Si nosotros vamos a la realidad a través de la experiencia, o sea, a través de los sentidos, la realidad es concreta, es física. Pero si nosotros vamos a la realidad mediante el pensamiento, es una cosa desconocida, muy mental, muy abstracta. Habíamos acordado también la problemática que tenía, ¿no? Cómo pasamos del problema filosófico al problema político muy rápidamente. En el momento que nosotros pensamos o creemos, como tradicionalmente se piensa, que lo real tiene que ser una unificación del pensamiento y la materia. Y hacíamos la diferencia, ¿no? ¿Por qué un videojuego no puede ser real? ¿Por qué una historia no puede ser real? ¿Por qué pienso que lo real solamente es lo que está en mi vida cotidiana? Llamamos real a lo que creemos que existe de manera completa, entre comillas. Pero acordémonos que esa existencia completa era un problema político. Porque pues es irreal lo que se considera que existe de manera incompleta.
Entonces, existe en forma sensible y pensable, y existe también la forma de pensamiento. Ahora, podríamos pensarnos si el pensamiento es real, y ahí llegábamos al parteaguas que decíamos en el video anterior, sobre la filosofía de la mente y la filosofía del cuerpo. Y bueno, con esta un poco larga introducción, voy a comentarles sobre el soliloquio del individuo. Trata de la presunta evolución que tiene la humanidad de forma cronológica, mientras los primeros seres humanos tratan de encontrarse a sí mismos en un mundo que no tiene nada más que rocas, abismos, lagos, cavernas, montañas, peces, aves y tribus. Esta obra del soliloquio se va a dividir en distintos actos bajo el lema Yo soy el individuo, donde nos surge a nosotros una duda. Como lectores, ¿somos los lectores el individuo que da a presenciar los actos del ser humano, o el individuo será la propia historia del personaje, o sea, de ese individuo que intenta encontrarse a sí mismo? Sin importar el punto de vista que nosotros le demos, o sea, sin importar el punto de partida, nosotros cuando empezamos el soliloquio vamos a ver la frase: primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Una incursión directa del individuo como ente creador. O sea, primero viví en una roca y allí grabé algunas figuras. Eso es un individuo como ente creador. Él está creando, o sea, no está en el mundo simplemente para observar. Él hizo. Hay una necesidad de marcar o registrar la existencia a través del arte en el mundo que nos rodea. Es similar a lo que hacemos en el paso de nuestra vida mortal en la tierra. Nosotros siempre intentamos dejar una huella. Hasta estos videos son una forma de arte en ese sentido. Una desesperada forma de dejar una huella en este mundo, de decir, aquí estuvimos. Un mundo sin nada más que lo preestablecido, donde lo que es existente y es real puede ser cuestionado en el individuo dotado de conciencia. Eso es lo que vamos a encontrar en el soliloquio del individuo. Un individuo que no sabemos quién es, ni cómo se llama, ni qué es, ni en qué consiste, pero vamos a ver una travesía. En el soliloquio, por eso nunca se menciona que es el individuo, eso es abierto. Nosotros lo podemos ver de mil formas. Lo podemos ver como la esperanza, el abismo, Dios o nosotros mismos. Visto desde ese punto de vista, el personaje del individuo puede ser un humano, porque en distintas partes parece como si tuviera las cualidades que lo puedan identificar como tal. Por ejemplo, él busca peces en los ríos, leña en el bosque para hacer fuego, siente curiosidad, inquietud, pero sobre todo siente aburrimiento de la cotidianidad. Y también siente una necesidad inherente de crear e innovar sobre todos los problemas que va teniendo. Así es el individuo. Crea, innova, destruye, vuelve a crear, se reinventa. Miren. Observando entonces, escuchen la siguiente frase. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas me venían a la cabeza. Falsos problemas. Se nota entonces que hay un problema en el hacer de las cosas. Pues el ser humano o el individuo en este caso, como nosotros lo queremos identificar como un ser humano, porque así se siente un poco más, con un poco más de lógica, pero puede ser cualquier cosa. El ser humano
busca el bien, o bueno, el individuo en este caso busca el bien. ¿Cómo lo busca? A través de las tribus, a través de los otros. Busca lo bello en el arte que dibuja. Busca lo útil también en la ciencia y en la tecnología. Pero ¿cuál es el problema que tiene el individuo? ¿Cuál es el problema que podríamos tener nosotros mismos? ¿Cuál es el problema que puede tener el ser humano en general, si lo queremos ver así? Que cae en el sinsentido de crear por crear. Y avanza solo porque no hay una mejor opción. El individuo se centra tanto en crear, destruir, crear, destruir, crear, destruir. Quito árboles, saco leña, quito leña, hago fuego, quito fuego, saco metales, quito metales, creo cosas. Es un constante destruir, construir, muerte, resurrección. En ese constante que tiene el individuo se pierde a sí mismo en las cosas que crea. Pierde la identidad del mismo. Ya no sabe si es él el que hace las cosas o son las cosas las que lo hacen a él. Como si fuera un problema, como si fuera el problema de un Dios, el cual no puede parar y pierde la identidad conforme al progreso que va realizando. Es como si viéramos el ser humano hundido en el placer de la creación. Cómo se va perdiendo a él mismo. Un ejemplo muy contemporáneo, por ejemplo, coleccionar ropa o la forma en cómo vestimos. La forma en que vestimos nos hace a nosotros o nosotros hacemos la forma en cómo vestimos. Si nosotros cambiamos el estilo de vestimenta X cantidad de veces yéndonos hacia casi el infinito, podremos reconocernos después de un tiempo a nosotros mismos. Es mucho también lo que pasa con el dinero. Si tenemos la suficiente cantidad de dinero, podremos reconocernos a nosotros mismos cuando no teníamos nada. Es una buena pregunta. En ese sentido, el ser humano, como el individuo, parece sustituir el caos, entre comillas, del mundo y llenarlo con todas las formas de conocimiento a su alcance. El ser humano tiene una necesidad, el individuo tiene una necesidad de llenar los vacíos, de ordenar el supuesto caos que hay en el mundo. Entonces uno se pregunta, ¿qué existe? O mejor dicho, ¿qué es lo que existe en el mundo? ¿Qué es lo que existe? ¿Las cosas ya existían y yo solamente las estoy descubriendo? ¿O el mundo no estaba, o el mundo estaba asignado y nosotros lo estamos llenando? Si ponemos atención en la frase, debía producir, produje ciencia, verdades inmutables, produje tánagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Todas estas cosas existen y son producidas por el individuo, no salen de la nada. Son creadas e inventadas por una voluntad, como hablábamos en el video anterior con Schopenhauer y el mundo de la voluntad. Las cosas no salen de la nada, las cosas salen por voluntad. El deseo y la materia prima que tiene a disposición el individuo. Algunas en planos físicos, con el hacer de las cosas, como lo son las máquinas y los libros. Otras cosas las hacemos en el plano del saber, con las ideas, los inventos, la ciencia y las verdades. Hasta nosotros podemos crear verdades. ¿Quién dice que el mundo tiene verdades? La verdad es una cosa que nosotros ponemos. El mundo es el mundo y ya está. Nosotros somos el que emite el juicio de qué es verdad y qué es falso. El individuo planteado no solo se reserva a la serie del saber en el soliloquio, también trata de ser algo. ¿Y cómo lo intenta? Lo intenta justificando su propia existencia a través de la creación.
Es más, el individuo trasciende su propia realidad escrita para que nosotros, los lectores, seamos testigos de su creación, trayéndonos reflexión y crítica a los cuestionamientos sobre él, número uno, y número dos, si las cosas existen a partir de cierto momento, o es que siempre han estado ahí, o es que solamente hace falta descubrirlas. Eso es muy muy bueno de lo que tiene el soliloquio del individuo, que no se queda solamente en una historia, en un poema. El individuo trasciende, es como si la parte escrita del individuo fuera su dimensión, pero él va más allá de su propia dimensión y hace que nosotros lo podamos leer. Nosotros, como lectores, en función de espectador, no podemos decir que el individuo dentro de la obra sea algo real. No podemos tener esa certeza. Porque los personajes ficticios que participan, pues no son afectados en una misma escala como nosotros. Nosotros tenemos la escala del tiempo. Ellos no. El soliloquio del individuo va a estar posiblemente más años que nosotros. También el individuo no ocupa un lugar en el espacio como nosotros, en un espacio tridimensional. El individuo no tiene una forma específica para presentarse ante nuestras ideas o sentidos. Nosotros podemos pensar cualquier cosa como el individuo, pero no podemos concluir que el individuo, al no ser real, no puede existir. Por ejemplo, personajes como recurramos a algo muy popular como Batman o Hulk. Es evidente que no son reales, en el sentido de que no aparecen en nuestra vida cotidiana. No obstante, los podemos pensar e idealizar, existiendo así un apartado conceptual de la mente. Batman y Hulk existen. Claro que sí, en un apartado mental. Porque recordemos que en la existencia puede ser una existencia física, una existencia mental o incluso una existencia meramente lingüística. Muy importante. Podríamos creer que lo real se puede percibir al mundo sensible a través de los sentidos, buscando el objetivo de que lo real sea parte de nuestra realidad y así poder establecer relaciones lingüísticas que nos permitan palpar su existencia. Pero no olvidemos que todo lo captado por nuestros sentidos incluye solo una parte. Los sentidos no ven la totalidad de las cosas. Por eso son una perspectiva, una representación. Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos es un modelo simplificado de lo que puede ser real. Porque las cosas pueden ir más allá de lo que parecen. También tenemos que estar de acuerdo en una cosa. Y es que en la existencia hay elementos que se escapan a nuestra realidad, pero que existen. Por ejemplo, el pasado, el futuro, los sueños, o esa goma de mascar que se atoró en el zapato y nunca notamos. Esa máquina del tiempo que viste en una película. O cuando cerramos la puerta del cuarto. ¿Cómo sabemos que lo que está detrás de la puerta sigue estando ahí? ¿Cómo sabemos que al cerrar una puerta no desaparece todo lo que está en el otro lado? O que al darnos vuelta lo que estábamos viendo se esfumó, dejó de existir, los átomos se dispersaron completamente. Esa parte del cuarto que nosotros conocemos, que es realidad,
pero solo existe cuando lo nombro, lo idealizo o lo veo. Un poquito muy a lo física cuántica, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, si lo tomáramos como un juego, los objetos reales están en forma de código. Pero nosotros como el individuo solo obtenemos una realidad a partir de ellos, que es cuando se ejecutan. Los códigos en programación se ejecutan. Y incluso obtenemos una porción más pequeña y surrealista de lo que es real. Cuando clasifico solo una parte del objeto total ejecutado. O sea, en otras palabras, la realidad mía es una parte de la realidad que fue ejecutada en el código total. Si ejecutamos un código de 100%, nosotros estaríamos percibiendo, inventándome números, un 5%, 10%. Porque para el espacio en el que estamos, que consideramos real, por creencia popular, no porque lo podamos asegurar, ¿qué sentido tendría cargar todas las cosas cuando no las estamos viendo y no las estamos utilizando? Si lo queremos ver de esa forma, muy como si fuera un juego, muy como si fuera, no sé, como en Matrix. Así podríamos justificar que el mapa no se está ejecutando totalmente. O sea, no tendría sentido que todo exista en todo momento si no lo podemos nombrar, ver y idealizar. En definitiva, entonces, lo que existe no tiene por qué ser real en el sentido cotidiano. Basta con nombrarlo, tener alguna relación con eso para que éste pueda existir. La existencia, al final de cuentas, es un atributo otorgado a las cosas que son algo. Si algo es, entonces puede existir. Lo abrumador entonces es lo que puede ser algo, ya que con seguridad no sabemos qué es algo. El algo está entre lo material y lo ideal. Esa sería una reflexión para el soliloquio del individuo en respuesta a qué existe, o mejor dicho, qué es lo que existe. Muchas gracias.